Bueno, empezamos la clase 7, que se centra ya de forma concreta en el encaminamiento en Internet. ¿Vale? Veíamos en la clase número 6, hablábamos de algoritmos de encaminamiento y de encaminamiento en general. Recordáis que veíamos dos protocolos de encaminamiento concretos, dos algoritmos de encaminamiento, vector de distancias y estado de enlace. Si recordáis, en vector de distancias, fundamentalmente la idea en general era que se enviaba a los vecinos información sobre toda la red, si recordáis. Y eso permitía que en vector de distancias, tener o ir construyendo la ruta hacia todos los posibles destinos, aprendiendo de los vecinos, ¿verdad? Y por eso la construcción de la ruta se hacía salto a salto. Y en estado de enlace, pues ocurría, digamos, un poco lo contrario. Es decir, la idea era enviar información de difusión, es decir, enviar información broadcast, ¿vale?, a toda la red de los vecinos, ¿vale?, de los vecinos alcanzables a través de nosotros. La diferencia estribaba en que en ese caso, en los algoritmos de estado de enlace, los nodos obtenían, por favor silencio, los nodos obtenían información de toda la red, obtenían como un gran grafo de toda la red. Bien, vamos a ver tres partes hoy. Primero hablaremos del encaminamiento jerárquico, de la necesidad de realizar encaminamiento jerárquico en las redes grandes, y luego hablaremos de precisamente esa jerarquía, cómo se traduce en Internet. Veremos que es una jerarquía a dos niveles: el encaminamiento intradominio y el encaminamiento interdominio. Bien, en Internet uno de los grandes problemas es que con el transcurso de los años pues ha crecido de forma absolutamente espectacular. Entonces, a día de hoy, utilizar un único algoritmo de encaminamiento para toda Internet no escala, no es escalable, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaos el número de routers que puede haber hoy en Internet, hablamos de millones, ¿vale?, y que tengamos que estar haciendo, ya solo pongo un ejemplo, en un algoritmo del estado de enlace, por ejemplo, hacer difusión de paquetes broadcast, o sea, 1 millón de nodos haciendo difusión de paquetes de estado de enlace, aunque solo sean los vecinos, ¿vale? O sea, habría que ver si queda luego ancho de banda para transmitir paquetes, porque todo lo consumiría prácticamente el tráfico de control de los algoritmos de encaminamiento. En algoritmos de vector de distancias pues pasa un poco lo mismo. Es decir, bien, es verdad que solo le envías la información a los vecinos, pero tenías que enviar unas tablas espectaculares, una tabla de millones de routers. Entonces, obviamente, por cuestiones de escalabilidad, no es posible emplear el mismo algoritmo de encaminamiento entre todos los routers de Internet, ¿vale? Sobrecarga en el cálculo, imposibilidad de tener bases de datos monstruosas, un consumo de ancho de banda absolutamente desproporcionado, no escala. Pero hay también otras dos razones, además de la escalabilidad, que es una e importante, hay también otras dos. Una es la autonomía administrativa, es decir, cada organización pues debemos dejarle que administre su red como quiera. Pensemos simplemente en dos ISPs, pues, dos ISPs cualesquiera. Es decir, no podemos imponerle a un ISP que dentro el algoritmo de encaminamiento tenga que ser este o aquel. ¿Por qué no va a poder utilizar cada ISP un algoritmo de encaminamiento distinto? ¿O por qué no le vamos a dejar organizar el ancho de banda, perdón, el sistema autónomo como le venga en gana? Y la otra razón, la tercera, sería por cuestiones de privacidad. Fijaos que en todos estos algoritmos, tanto en vector de distancias como estado de enlace, finalmente, bueno, en estado de enlace todavía más claro, se obtiene un mapa, un grafo de la red, un grafo completo de la red. Y en vector de distancias, pues se acaba obteniendo información acerca de alcanzabilidad, acerca de distancias a todos los posibles destinos. Es decir, en parte, más claro en estado de enlace, se está publicando, se está anunciando la estructura interna
de las distintas redes, lo cual muchas veces no es deseable por parte de ISPs, por parte de países. Veréis luego, cuando hablemos de encaminamiento interdominio, las razones de mayor peso en el encaminamiento interdominio son las políticas, son las políticas, fundamentalmente. Por ejemplo, pues Cuba no querrá que ningún tráfico, sí, es así, Cuba no querrá que ningún tráfico originado en Cuba pase por routers americanos, por ejemplo. Entonces, vale, podéis decir a los cubanos, no, es que el camino más corto es por Massachusetts. Pues no, pues hago uno un poquito más largo que no pasa nada. ¿Veis? En el interdominio las políticas tienen mucha importancia, y la privacidad, desde luego, ¿vale? Entonces, bueno, estas tres razones hacen que, ya digo, no tenga lógica plantearse utilizar un único algoritmo de encaminamiento en todo Internet, ¿de acuerdo? Por eso se define el concepto de dominio o sistema autónomo, ¿vale? Son conceptos equivalentes. Se denomina sistema autónomo, fijaos que las siglas son AS, es bastante habitual denominarlo así. Un sistema autónomo es una colección de subredes IP, hacia la postre una colección de prefijos IP, ¿vale?, que están interconectados. Pero ese conjunto de subredes que están interconectadas tienen en común, por un lado, que el control técnico es llevado por una entidad común, por uno o varios operadores, ¿vale?, también el control administrativo, y dos, que la política de encaminamiento es común a ese sistema autónomo, ¿vale? Entonces yo podríamos decir que un sistema autónomo fundamentalmente tiene un dueño, que es el que ejerce sobre ese sistema autónomo tanto el control técnico como el control administrativo, ¿vale? Y segundo, que esto sí afecta a lo que es el encaminamiento, todos los routers que pertenecen a ese sistema autónomo deben utilizar el mismo esquema de encaminamiento, ¿vale? Esencialmente es así. Normalmente un sistema autónomo se asocia con lo que sería un ISP, ¿no?, o una red, o una gran red corporativa de una empresa, por ejemplo Citroën, eso sería un sistema autónomo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Podría ser, y tampoco habría ningún problema, que un ISP, por cuestiones de tamaño, decidiese dividirse en varios sistemas autónomos, tampoco pasaría nada. Pero bueno, lo normal es que un ISP sea un sistema autónomo. Bien, haciendo honor al encaminamiento jerárquico, pues pensé que lo tenía, no, pero se va al descanso. Hablando de encaminamiento jerárquico, en Internet se distinguen dos tipos de encaminamiento. El encaminamiento intradominio, es decir, el interno al propio sistema autónomo, que como hemos dicho, tiene una política de encaminamiento común. Por tanto, todos los routers de ese sistema autónomo utilizan ese algoritmo de encaminamiento intradominio, ¿vale? Se trata, por tanto, este algoritmo de encaminamiento intradominio, su objetivo es calcular la mejor ruta entre dos cualesquiera routers de ese sistema autónomo. Ese es su problema. Su problema es cómo llevar paquetes a través de la mejor ruta desde un router a otro de ese sistema autónomo, dentro del sistema autónomo. De ahí que hablemos de intradominio. Dime. Sí. No tiene nada que ver. Eso es un tema de DNS. No tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver dominios DNS con dominios de encaminamiento. Nada que ver. Nada que ver. Absolutamente nada. De hecho, se podría decir, fíjate, que toda la Universidad de Vigo es un único dominio a efectos de encaminamiento, ¿vale? Incluso toda la red IRIS, toda la red española de investigación podría ser un único sistema autónomo. O sea, fíjate, un único dominio. Porque todos los routers y el ISP español es red IRIS, realmente, ¿vale? Sí, pero a ver, ¿sabes qué ocurre? Que puede ser así, es lo que yo os decía antes. A ver,
un sistema autónomo, luego hablaremos de exactamente que los sistemas autónomos tienen que tener un número que los identifica, ¿vale? Y tú puedes decidir, por ejemplo, un ISP grande puede decidir que ya ha crecido tanto que a lo mejor un único sistema autónomo no le es manejable y prefiere dividir en 3 sistemas autónomos. Vale, eso se puede hacer. Vamos a ver también que OSPF, concretamente, que es uno de los algoritmos intradominio más utilizados, permite introducir incluso jerarquía dentro del propio sistema autónomo. Con lo cual habría incluso hasta 3 niveles de jerarquía. De momento estamos planteando 2, ¿vale? Que es, bueno, dentro de un dominio, ya digo, o sistema autónomo, tienes que entenderlo de esta manera. Fija, esa es la definición. Aquí el concepto de DNS, dominio, nombre, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Es una colección, un conjunto de subredes IP que tienen un mismo dueño, que es el que ejerce el control técnico y administrativo, y además que todos los routers de ese sistema autónomo utilizan o ejecutan el mismo algoritmo de encaminamiento. Esa es la idea, ¿vale? De lo que es un dominio. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, el intradominio ejecutado por todos los routers del sistema autónomo y se encarga de obtener las mejores rutas para cualquier par de routers, cualquier par de nodos dentro de ese sistema autónomo. Y luego tenemos el interdominio, claro, ya tenemos dominios, ya tenemos sistemas autónomos, bien, para quedarnos dentro del sistema autónomo no hay problema, nuestro algoritmo de encaminamiento se va a resolver el problema, pero en cuanto yo quiero irme a otro sistema autónomo, pues necesito que alguien enrute entre sistemas autónomos, ¿vale? Y para ello está el encaminamiento interdominio, ¿vale? Que encamina paquetes entre distintos sistemas autónomos. Y este algoritmo interdominio solo lo ejecutan un conjunto determinado de routers, que son los routers frontera, también llamados gateways. Es decir, en cada sistema autónomo tendremos uno o más gateways. Por ejemplo, yo tengo aquí un sistema autónomo, le voy a llamar AS1. Tengo aquí otro sistema autónomo, le voy a llamar AS2. Otro sistema autónomo, AS3. Otro sistema autónomo, AS4. Sabemos que estos 4 sistemas autónomos son realmente, pues, conjuntos de routers, ¿vale? Que internamente ejecutan un algoritmo de encaminamiento intradominio. Si queréis hasta los podemos pintar, no tiene mayor inconveniente. Por ejemplo, sí, hay que ponerle las cosas complicadas. Bien, tenemos 4 sistemas autónomos. Para ir de aquí a aquí, necesito un algoritmo de encaminamiento intradominio, ¿vale? Pero para ir de aquí a aquí, necesito que alguien me eche una mano. Vale, yo puedo saber que hay que ir hasta aquí, pero ahora, por ejemplo, ya tengo la primera duda. ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Por AS2 o por AS3? ¿Veis? Esa decisión de por dónde voy ya la toma el algoritmo de encaminamiento interdominio, que lo ejecutan estos routers frontera, este, es decir, aquellos routers que me interconectan con otros sistemas autónomos, ¿vale? Estos routers de aquí no ejecutan ningún tipo de algoritmo interdominio. Este, por ejemplo, sí. Este ejecuta los dos realmente. El intradominio, porque forma parte de un dominio, y el interdominio para comunicarse con los sistemas autónomos vecinos. ¿De acuerdo? Veis que, por tanto, el encaminamiento se realiza a 2 niveles, ¿vale? A nivel intradominio y a nivel interdominio entre los routers frontera, ¿vale? Entonces, aquí tendré un algoritmo de encaminamiento intradominio para ir aquí. El interdominio aquí decidirá si voy por AS2 o por AS3. Si decido que por AS2, aquí un nuevo algoritmo intradominio me debe llevar hasta aquí. Aquí el interdominio, pues en este caso decide que el único camino posible es este, y aquí el intradominio me vuelve a llevar hasta aquí, ¿vale? ¿De acuerdo?
Tenéis ahí, pues, básicamente pintado, un ejemplo de un sistema autónomo, ¿no? En virtud de esa independencia a la que aludíamos cuando hablábamos de los sistemas autónomos, de hecho el nombre autónomo pues quiere decir algo, eso implica que cada sistema autónomo, por supuesto, puede elegir el algoritmo intradominio que mejor le convenga o que más le guste. No hay ningún problema en que AS1 y AS3 ejecuten algoritmos de encaminamiento distintos, porque no hay comunicación entre estos routers, entre los routers internos del sistema autónomo. No hay ningún problema. Solo obligamos a que todos los routers de un sistema autónomo, incluidos los gateways, eso sí, deben ejecutar el mismo protocolo intradominio. ¿De acuerdo? Otra cosa que sí es necesaria es que todos los gateways, es decir, todos los routers frontera, sí tienen que ejecutar el mismo protocolo interdominio. Claro que, por tanto, en Internet habrá un único interdominio y múltiples interdominios. Eso parece lógico. ¿Qué hace ese protocolo interdominio? Bueno, pues fijaos, averiguan qué subredes son alcanzables a través de los vecinos, ¿vale? Es decir, de hecho, el algoritmo de encaminamiento interdominio que veremos, que hablaremos de él, que es BGP, Border Gateway Protocol, es casi un algoritmo de vector de distancias. En los algoritmos de vector de distancias, recordaros, se intercambia información entre los vecinos acerca de todos los destinos posibles de la red. Bueno, pues aquí es lo que se hace. Este sistema autónomo se comunica con sus vecinos para ver qué subredes son alcanzables en toda la red, ¿vale? Es decir, en los algoritmos de encaminamiento, en vez de manejar nodos, destinos, recordad cuando hablábamos de routers, hablábamos de algoritmos de encaminamiento, hablábamos de fundamentalmente ir de un router a otro, ir de un nodo a otro. Bien, realmente cuando hablamos de destinos, en Internet hablamos de subredes de destinos, ¿vale? Entonces, se trata de averiguar qué subredes son alcanzables a través de los distintos sistemas autónomos vecinos. Una vez obtenemos esa información, la diseminamos dentro de nuestro sistema autónomo. Es decir, este router frontera averigua a través de AS2 y AS3 qué subredes son alcanzables. Es decir, esto dice, pues yo conozco dónde está la subred X, la Y, la Z, la X la tengo a 7 saltos, la Y a lo que sea. Esa información se la daría a este, y esa información se disemina dentro de los routers internos. En el caso de que una subred sea alcanzable a través de varios gateways, se seleccionaría el más cercano. El más cercano quiere decir el que tiene menor peso. Eso vais a ver luego cómo se hace, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. La idea sería, en el caso de que, por ejemplo, imaginaos que aquí tengo otro router, ¿vale? Y tengo, por ejemplo, bueno, de hecho lo tenemos ahí también en la imagen. Si os fijáis en la imagen, por ejemplo, la subred I, desde la subred X, es alcanzable tanto a través de 1A como de 1B. Estamos dentro del sistema autónomo 1, ¿vale? Yo para ir a la subred I podría ir por 1A o por 1B, ¿de acuerdo? ¿Cuál elegiría? Bueno, pues en ese caso, la máquina en cuestión que está ejecutando el algoritmo de encaminamiento diría, ¿cuál es el camino más corto que tengo yo? ¿A 1A o a 1B? Pues el más corto es a 1A, pues elegiría 1A, ¿vale? O sea, me basaría en la información que tengo en el propio algoritmo de encaminamiento intradominio para ir hacia la subred destino, para ir, perdón, al router frontera en cuestión, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo poquito a poco cada uno de los esquemas, ¿vale? Empezaremos por el encaminamiento intradominio, hablando pues de algunos de los algoritmos de encaminamiento más ampliamente usados, y luego hablaremos del interdominio, que ahí obviamente solo hay un único protocolo, que es BGP. Los protocolos de encaminamiento intradominio también reciben el nombre de protocolos de gateway interior Gateway Protocol. Reciben ese nombre genérico. ¿Por qué? Porque son protocolos que se ejecutan del gateway hacia adentro. De hecho, los intradominio también se llaman Exterior
Gateway Protocol, porque son protocolos que se ejecutan del gateway hacia afuera. Fijaos que los routers frontera de los gateway son como las fronteras que delimitan precisamente los límites del sistema autónomo. ¿Vale? Bien, decíamos que un protocolo de encaminamiento intradominio era el protocolo de encaminamiento que se utilizaba dentro del sistema autónomo. Su misión, o sus misiones, es fundamentalmente obtener la ruta óptima entre dos routers cualesquiera de ese sistema autónomo. Se da entera libertad al sistema autónomo, en este caso al administrador del sistema autónomo, se da entera libertad para elegir aquel algoritmo de encaminamiento que mejor se adapte a su red, a sus necesidades, a su presupuesto, a su equipamiento, a sus gustos. Es exactamente indiferente. De hecho, en sistemas autónomos pequeños, puede que ni siquiera tenga sentido ejecutar un algoritmo de encaminamiento. Y pongo por caso, para que entendáis que puede ser un sistema autónomo pequeño, la propia Universidad de Vigo. O sea, en la propia Universidad de Vigo, routers que estén ejecutando algoritmos de encaminamiento hay, pero podría incluso tener sentido, si hay 7, 8, 9 routers, pues crear unas cuantas rutas estáticas de unos a otros y estaría el problema en teoría resuelto, ¿vale? Entonces, cuando un sistema autónomo es pequeño, y pequeño hablo a lo mejor del orden de 8, 9, 10 routers, ¿vale? Es decir, de ahí para abajo, podría tener sentido. Normalmente se prefiere utilizar igual un algoritmo de encaminamiento por la fiabilidad que aporta desde el punto de vista de que no haya errores a la hora de calcular las rutas. Claro, cuando un administrador se pone a crear rutas, pues es fácil que uno cometa errores, cuando hay dos, claro, cuando mira, mi sistema autónomo es este, es lo que yo digo siempre, y esto me lleva a internet, ¿vale? Y aquí tengo unas cuantas subredes, y aquí tengo unas cuantas subredes, y aquí está internet. Bueno, pues parece que en este sistema autónomo a lo mejor no tiene mucho sentido ejecutar un algoritmo de encaminamiento, ¿verdad? A este le ponemos siempre como router default a este le ponemos siempre como router default como crear unas cuantas rutas de aquí para estas subredes, en fin, pues teníamos el problema resuelto. Pero si no es así, es fácil que podamos cometer errores a medida que empieza a crecer esto. Y ya claro, si empieza a haber interconexiones, que es algo habitual, pues por si se cae este enlace poder encaminar por el otro, en fin, este tipo de cosas suelen ocurrir. Digamos que yo puedo estar utilizando este enlace, pero en algún momento falla o se satura o lo que sea, pues lógico es que tengo un enlace por donde ir. Y si tengo un algoritmo de encaminamiento, pues se encarga automáticamente de hacer eso. También lo puedo hacer de forma estática. Puedo crear varias rutas, darle a una más peso que otra y se utilizaría una, y si esa falla, pues se utilizaría la otra, pero bueno, es más complejo. Es más complejo. Habría que realizar acciones manuales ante fallos, ¿de acuerdo? Si yo estoy utilizando esta ruta y esa ruta se cae, el administrador debería darse cuenta y cambiar la ruta para que se utilice otra. Habría que actuar manualmente, ¿vale? Solo por eso puede tener sentido ya utilizar algoritmos de encaminamiento. Bien, hay fundamentalmente 4 algoritmos de encaminamiento intradominio, fundamentalmente 4. 2 son de estado del enlace y otros 2 son de vector a distancias. Estado del enlace son OSPF y IS, que es fundamentalmente una versión similar a OSPF pero estandarizada. Y vector a distancias se utilizan 2, RIP, que es un protocolo, el primer protocolo que se utilizó en Internet, y después también está IGRP, que es un protocolo propietario de Cisco, los tenéis aquí. Los RIP son las siglas de Routing Information Protocol, Routing Information Protocol. Está recogida sus especificaciones en los RFCs 1058, 2453, ya en su versión 2, y el 28, en el 2080, el RIP New Generation. Fijaos que RIP es un protocolo sencillo, como vamos a ver, que se utiliza solo en sistemas autónomos pequeños, de por ejemplo hasta 10 routers,
haya cierta riqueza de conexiones, 10 routers, si hay bastante conectividad entre ellos, ya es un sistema autónomo complejo desde el punto de vista de administrar las rutas de forma manual. Luego tenemos OSPF, Open Shortest Path First. Bien, lo importante de OSPF es que es open. Fue el primer protocolo de encabinamiento abierto. Abierto quiere decir que la norma es totalmente abierta e incluso existen implementaciones disponibles en Internet. Y pues es hoy en día el más utilizado. Es el más utilizado en los sistemas autónomos de tamaño medio. Los sistemas autónomos de tamaño medio. Luego tenemos ISIS, ya digo que es similar a OSPF, pero es un estándar OSI, y quizá ya sería el más utilizado en sistemas autónomos grandes, el más usado en grandes sistemas autónomos. Y luego tenemos IGRP y EIGRP, que es una versión extendida del primero, que son protocolos de vector de distancias propietarios de Cisco, ¿vale? Por tanto, solo se ejecutan en equipos de Cisco. Pero claro, como Cisco es un líder mundial en equipamiento, en routing, pues obviamente hay bastantes sistemas autónomos, sobre todo de tamaño medio, que utilizan IGRP como algoritmo de encaminamiento intradominio. En cualquier caso, fijaos que tenemos 4 opciones, básicamente, o 5 opciones, o más, si consideramos las distintas versiones de algoritmos de encaminamiento, para elegir, ¿vale? En mi algoritmo en mi sistema autónomo puedo optar por cualquiera de estos algoritmos de encaminamiento, no hay ningún problema. Incluso, ya digo, si es pequeño, podría ser un encaminamiento estático, entradas creadas por el administrador, con el inconveniente que tendríamos que ser nosotros los que nos saltásemos manualmente a fallos, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar de RIP, concretamente. Vamos a hablar de RIP. RIP pues fue el primer protocolo de encaminamiento que apareció en Internet. De hecho, RIP empezó a distribuirse cuando se incluyó TCP/IP en los primeros sistemas operativos de Unix, ¿vale? Los primeros sistemas operativos de Unix, allá por mediados de los 80, el Unix BSD, que era una distribución del Unix de Berkeley, en el que, por cierto, está basado el Mac OS, pues esa primera distribución la versión 4.2 del Unix de Berkeley, pues trajo al mundo la gran sorpresa de incorporar pues un par de protocolos que se llamaban TCP/IP. Esa fue la gran sorpresa del Unix de Berkeley, que aparentemente no era nada, pero permitía ejecutar comandos como telnet, como mail, como FTP, y claro, eran una serie de comandos, de servicios, que hasta aquella no era habitual ver en los sistemas operativos, ¿verdad? De hecho, uno de los grandes hitos, se puede decir, en la historia de Internet, fue precisamente la pequeña popularización o importante popularización que empezó a haber en el ámbito universitario de Internet gracias al empleo de esos protocolos, porque en el mundo universitario Unix era un sistema operativo bastante utilizado en las universidades americanas, bueno, incluso también en las españolas. En España también, yo recuerdo, nosotros lo utilizábamos también. Entonces, pues era bastante habitual ya a finales de los 90, a finales de los 80, principios de los 90, utilizar correo electrónico y servicios como el mail, el telnet. El telnet era bastante habitual, ¿vale? Yo recuerdo ejecutar un telnet para conectarte a un servidor de altas prestaciones en el cual podías ejecutar algoritmos que en tu ordenador era imposible, ¿vale? Y ya digo, en ese Unix BSD, donde se empezó a meter TCP/IP, iba el RIP, ¿de acuerdo? Es un algoritmo basado en vector de distancias, donde la métrica es la más simple, número de saltos, ¿vale? Todos los enlaces, por tanto, tienen el mismo coste, que es 1. Recordáis que uno de los problemas que teníamos con vector de distancias era el contar hasta infinito, ¿vale? Y planteábamos ya allí que una de las soluciones era hacer el infinito pequeño. Y bueno, pues ya que contar infinito lleva mucho, en particular llegar a 50, veíais que tardábamos casi 50.
¿vale? Bueno, pues una de las soluciones que poníamos era limitar el infinito. Bien, pues en RIP se hace exactamente eso, ¿vale? El coste máximo de un camino está limitado a 15, por tanto 16 es infinito. 16 es infinito, de alguna forma. En RIP, los routers anuncian sus vectores a los vecinos cada 30 segundos. Es decir, cada 30 segundos, un nodo, esto no es síncrono, no quiere decir que cada 30 segundos todos a la vez lo hagan, no. Cada uno a su ritmo, pero cada 30 segundos se coge una lista, un vector de distancias y se envía a los vecinos. Recordad, una lista se envía a los vecinos. Bien, no se envía una lista con todos los prefijos de red conocidos, no. Incluso esa lista se limita. Es decir, tú puedes, como mucho, enviar vectores de 25 distancias, 25 subredes, ¿vale? Entonces tú cogerás las 25 subredes que estén más próximas a ti, por ejemplo, podría ser lo habitual, tienes una lista de tus subredes, coges las 25 que estén más próximas a ti, y esa es la lista, ese es el vector de distancias que tú envías a cada uno de tus vecinos, ¿vale? De hecho, en Internet, en el mundo del encaminamiento, se habla casi siempre de anunciar. Es decir, cuando tú estás anunciando una ruta, lo que estás diciendo es que le estás diciendo a tu vecino que tienes una ruta a tal subred de tanto peso. Pues se habla de anunciar, ¿vale? Cuando oigáis la palabra anunciar o publicar, lo estamos refiriendo a que le estás diciendo a alguien, que le estás enviando un vector de distancias, anunciándole una ruta hacia un destino cualquiera. En RIP también se toma por norma que si tras 180 segundos, 3 minutos, no hay ningún anuncio de un vecino, se asume que ese vecino está caído. Por tanto, se pone automáticamente su distancia a 16, que es infinito, ¿vale? Es decir, si tú han transcurrido, fijaos que si transcurren 3 minutos, quiere decir que durante 6 veces, fijaos que hemos dicho que los routers anuncian a los vecinos cada 30 segundos. Entonces, vale, que se pierda un vector puede ser, o que no me lo envío puede ser, o que tenga pero si durante 6 veces consecutivas no he recibido nada de un vecino, bueno, pues es una indicación de que probablemente ese vecino se haya caído, o el enlace tenga algún problema, se haya caído, o lo que sea, ¿vale? Entonces, en ese caso le daríamos coste 16. Bien, ha salido una versión 2. La versión 2, fundamentalmente, lo que añade es soporte para CIDR. CIDR lo que nos traía era prefijos de longitud arbitraria, y eso era algo que RIP no contemplaba, porque en RIP se utilizaba el sistema antiguo de direccionamiento, es decir, el de las clases, clase A, clase B, clase C. Entonces, las subredes que se anunciaban, ¿vale?, pues tenían que ser prefijos de clase A, clase B, clase C, etc. Con RIP 2 se dio soporte a CIDR. Y también otra cosa importante, y es que en RIP, cuando tú anunciabas un prefijo, ese prefijo era el prefijo de una subred en concreto, era el prefijo de una subred. En cambio, en RIP versión 2, un prefijo no tiene por qué corresponderse con una subred, sino puede ser una agregación de varias subredes, ¿veis? ¿Vale? ¿Recordáis cuando hablábamos del supernetting, de agregar subredes en las rutas? Es decir, pues claro, si yo tengo un conjunto de prefijos que comparten, por ejemplo, si yo me quedo voy a coger una facilita. Imaginaos que esta sea /24, tengo otra red que sea 10.010/24, 10.020/24 y 10.030/24. Realmente todas estas 4 yo las puedo agregar en un prefijo de 22 bits, ¿verdad? Que sería 10.000/22. ¿De acuerdo? Con 22 bits, si vosotros quedáis con los 22 bits primeros, ¿vale?, y me olvido de los 2 últimos del tercer octeto, tengo este prefijo, ¿de acuerdo?
Bien, en RIP versión 2 esto no se podía hacer, en versión 1. En versión 1 tú solo podías anunciar estos prefijos. En versión 2, si un conjunto de rutas es alcanzable a través del mismo router, pues ¿para qué vas a enviar 4 rutas exactamente iguales? Igual que no tiene sentido almacenarlas, en las tablas de reenvío, no tiene sentido tampoco enviar vectores en el vector de instancias, prefijos que son agregables, como veis aquí, y que son alcanzables a través de un mismo router, ¿vale? Entonces se puede, sin ningún tipo de problema, en RIP versión 2, agregar rutas, ¿vale? También se permite la autenticación, que bueno, eso normalmente lo que intenta evitar es pues un poco el piratío, ¿vale? Es decir, el pirateo, porque puede ocurrir que alguien cree rutas falsas, es decir, alguien anuncie rutas falsas. Si tú eres un hacker, pues puedes tener malas ideas, y mala idea es pues crear rutas falsas para que todo el tráfico pase por ti, ¿vale? Entonces, obviamente, eso es importante, y la autenticación lo que pretende es que dos routers sepan que efectivamente uno son el otro y el otro son el primero, para dar valor y fiarse y dar credibilidad a la información anunciada por uno u otro. Fundamentalmente es para eso. En la época de RIP, los hackers todavía no habían aparecido, era una red fundamentalmente investigadora y no había mucho hacker. Pero con el tiempo la autenticación se ha convertido en algo esencial en un algoritmo de encaminamiento, obviamente. Veis, o veréis, os contaré que RIP, curiosamente, ha sido implementado como un protocolo de nivel de aplicación. Es decir, realmente es un protocolo de aplicación. Y hay un proceso que se llama rootd, es decir, rootd, si queréis, es una especie de programa residente de Daemon, que se está ejecutando constantemente, y ese protocolo de nivel de aplicación se utiliza el protocolo UDP de transporte, concretamente el puerto 520. Entonces, es un proceso de usuario especial que se está ejecutando siempre, ¿vale? Y que obviamente se le da permiso de acceso a las tablas de reenvío, ¿vale? Entonces, realmente lo que está ocurriendo es que en dos routers que ejecutan IP, en una subred, o en la que sea, aquí tendríamos UDP, IP, y aquí lo que queráis. A nivel de aplicación, un protocolo llamado rootd. Este protocolo rootd se comunica con este protocolo rootd, con ese proceso, ¿de acuerdo? Y ese protocolo rootd es el encargado, curiosamente, de ir aquí a la tabla de reenvío de IP, ir aquí a la tabla de reenvío de IP y modificarla, ¿vale? Son implementados de esa manera. Por tanto, a este protocolo rootd se le da un permiso especial para acceder a la tabla de encaminamiento que está residente en el núcleo del sistema operativo. Los mensajes RIP, por tanto, la única integridad que tienen, pues es el propio checksum de la cabecera UDP, ¿vale? La cabecera UDP lleva un checksum y es el que lleva esos mensajes RIP, ¿de acuerdo? Y así es como funciona. Vamos a hablar de OSPF, que es el otro protocolo del intradominio del que vamos a hablar. Ya dijimos que OSPF, fundamentalmente, yo diría que es el protocolo impulsado por la comunidad Internet, fundamentalmente. Viendo los problemas que tenían vector de distancias en el intradominio, concretamente RIP y RIP versión 2, sobre todo cuando teníamos sistemas autónomos de gran tamaño, hizo que pues la comunidad Internet se plantease el desarrollo de un nuevo algoritmo de encaminamiento. Fundamentalmente, y una de las grandes razones era la escala, porque se empezaba a ver
precisamente que cuando el sistema autónomo empezaba a crecer, volvíamos a tener el mismo problema que había originado la propia Internet. ¿Vale? Es decir, Internet era pequeña, creció, y se dijo, bueno, pues esto hay que jerarquizar, hay que tener dos algoritmos de encaminamiento, sistemas autónomos, intradominio y un algoritmo de encaminamiento interdominio. ¿Qué fue ocurriendo? Que los sistemas autónomos eran pequeñitos, pero empezaron a crecer, y, hombre, volvemos a tener el mismo problema dentro del sistema autónomo. Es decir, ya puede que un algoritmo como el RIP no escala. Un algoritmo como RIP podía no escalar. De hecho, llegó un momento que, fijaos que en RIP se limitaba el número de subredes a anunciar a 25. ¿Vale? Eso hizo que se empezase a considerar la posibilidad de introducir jerarquía también dentro del propio sistema autónomo. ¿Vale? Es decir, pasar de 2 niveles de jerarquía a 3. Eso es lo que permite un poco OSPF. Y se aprovechó también para utilizar o implementar un algoritmo de encaminamiento basado en estado de enlace, en vez de en vector de distancias, porque el estado de enlace tenía ventajas en cuanto al algoritmo de encaminamiento interdominio. No tenía sentido plantearse cambiar el interdominio, porque el interdominio fue siempre BGP, fue siempre, como veremos, un algoritmo de vector de distancias. Y además tiene una cosa el interdominio, como veréis. Ya digo que en el interdominio no es tan importante el obtener rutas óptimas. En cambio, sí tiene sentido el buscar rutas óptimas en un algoritmo intradominio. Y para buscar rutas óptimas no hay nada mejor que tener un conocimiento de toda la red. Y el algoritmo que me da el conocimiento de toda la red es precisamente el de estado de enlace. Que una vez que conozco toda la red, aplico Dijkstra y me calcula el árbol, el famoso de Dijkstra, para cada uno de los nodos posibles. ¿Vale? Entonces ya digo, OSPF es un algoritmo basado en un algoritmo de estado de enlace, ¿vale? Y se define lo que se denomina Link State Database, que fundamentalmente es un mapa completo del sistema autónomo. Mapa completo del sistema autónomo que se puede obtener por tratarse de un algoritmo de estado de enlace. Recordamos, estado de enlace, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en estado de enlace? ¿Alguien se acuerda? Enviamos a todo el mundo broadcast, difusión, mis vecinos, información de mis vecinos. Entonces, claro, yo al final recibo la información de todos los nodos de la red acerca de sus vecinos. Es decir, me construyo rápidamente el nodo, el mapa de la red. ¿Veis? ¿Vale? Es decir, se envía información de tus vecinos y sus costes a toda la red. Se hace difusión. ¿De acuerdo? Se hace difusión. Eso hace, precisamente, bueno, no se enfadó conmigo. Bien, eso hace que una vez que yo tenga el mapa completo de todo el sistema autónomo, pues pueda calcular las mejores rutas, las rutas óptimas, en base a la métrica que yo haya establecido, mediante el algoritmo de Dijkstra. OSPF no impone en su norma, ¿vale?, absolutamente ninguna métrica en concreta. Es decir, el algoritmo es implementable con la métrica que cada uno defina. Y es más, distintos sistemas autónomos pueden definir métricas distintas. Lo habitual es asignar a cada enlace una métrica que sea inversamente proporcional a su ancho de banda, a su capacidad, ¿vale? A su capacidad. Es decir, si yo tengo un enlace a 10 gigas, un Ethernet a 10 gigas, pues tendrá un coste inferior a un enlace a 1 giga. Fijaos que en RIP eso no ocurría. En RIP en eso era bastante poco óptimo. Todas las rutas tenían peso 1, porque contábamos saltos. Ahora no es lo mismo dar 2 saltos por 2 enlaces de 10 gigas que dar 2 saltos por 2 enlaces de 1 giga. ¿Vale? Parecía lógico que la métrica tuviese en cuenta, bueno, un poco las prestaciones que pueden dar las distintas rutas, ¿vale? La eficiencia en cuanto a retardos o a uso de ancho de banda. Entonces, bueno, es bastante habitual
utilizar, ya digo, un coste que es inversamente proporcional al ancho de banda. En OSPF, igual que ya ocurría en RIP2, se introduce también la autenticación, ¿vale? Parece algo absolutamente imprescindible, imprescindible. Otra característica de OSPF es que se da de forma integrada, se da soporte al encaminamiento multicast. El encaminamiento multicast, no hemos hablado nada de multicast, fijaos que hasta ahora hablamos o bien de unicast, que es enviar un paquete a un destino en concreto, a una IP conocida, o bien enviar un paquete broadcast, que es a todo el mundo. ¿Qué es multicast? Pues justo en el medio. Ni a uno ni a muchos, a unos cuantos. ¿Vale? Es algo importante, por ejemplo, en aplicaciones multimedia, que tú quieres enviar un mismo vídeo o un mismo flujo de audio a un conjunto de máquinas que están suscritas a ese flujo. ¿Vale? Entonces, una de las aproximaciones es, bueno, esto lo arreglo yo enviándole un flujo unicast a cada una de ellas. Vale, pero eso, cuando el tráfico enviar, cuando el ancho de banda enviar es poco, puede valer. Pero claro, si estás enviando una película de 4 megabits por segundo y tienes 1000 suscripciones, pues el ancho de banda que estás malgastando es una barbaridad. Cuando probablemente muchos de los enlaces de las distintas 1000 destinos posibles compartan, muchas de esas rutas compartan enlaces. Entonces realmente tú podrías hacer un uso inteligente, consciente de la red, para enviar el número de copias estrictamente necesario, de alguna forma, ¿vale? Es decir, si por un enlace confluyen 200 de las 1000 rutas, ¿vale? Pues en vez de enviar 200 flujos de 4 megas, manda un único flujo de 4 megas, ¿vale? Eso es lo que pretendería el multicast, ¿vale? Pero ya digo, claro, el multicast requiere que los algoritmos de encaminamiento sepan cómo encaminar tráfico multicast. Bueno, pues eso está integrado dentro de OSPF. Y lo más importante, quizá, de OSPF, y lo que hizo que realmente fuese un protocolo tremendamente útil, es la capacidad de introducir jerarquía dentro de un sistema autónomo. Es decir, lo que habíamos dicho al principio, que incluso podía ocurrir con ISP, a medida que crece, decide crear 3 sistemas autónomos, ¿vale? Pues claro, ha crecido tanto que digo, mira, pues voy a dividirlo en 3. Si utilizase OSPF, probablemente no tuviese que ser necesario. Se queda con un sistema autónomo y define dentro 3 áreas, que es la forma en que se divide internamente un sistema autónomo. Es decir, si uno utiliza OSPF, tendremos algoritmo de encaminamiento interdominio entre todos los sistemas autónomos. Dentro del dominio tengo áreas y ahí necesitaré un algoritmo de encaminamiento dentro de cada área y un algoritmo de encaminamiento entre áreas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he decidido dividir o añadir un nivel más de jerarquía dentro del sistema autónomo. Bueno, lo vamos a ver muy brevemente. Los mensajes OSPF se transmiten directamente encapsulados en paquetes IP, ¿vale? No ocurre como en RIP, que utilizábamos un protocolo de aplicación, que era el que se encargaba de, vía UDP, de acceder, o sea, comunicarse con otros procesos rootd y acceder a la tabla de reenvío. En este caso, los mensajes OSPF se transmiten directamente encapsulados en paquetes IP, ¿vale? Utilizan el protocolo 89. Es como si desde el punto de vista de IP fuese un protocolo más que estuviese a nivel de transporte, ¿vale? OSPF. ¿Vale? Utiliza el protocolo número 89, ¿vale? Recordad que TCP el 6, UDP... Bien. Para enviar la información de todos sus vecinos, en OSPF se definen los anuncios o los paquetes de estado de enlace, Link State Advertisement. Fijaos que, por eso hablaba yo antes, que muchas veces en el ámbito de los algoritmos de encaminamiento se habla de anunciar,
¿vale? Pero realmente es intercambio de información que hay, tanto en vector de distancias como estado de enlace, ¿vale? Entonces, como este es un algoritmo de estado de enlace, pues lo que decíamos antes, esos paquetes de estado de enlace, ¿qué tienen? La colección de enlaces de cada router. Es decir, yo soy un router, en ese paquete meto todos mis enlaces, digo, pues mis enlaces son este y este, ¿vale? Y esos paquetes los distribuyo mediante difusión, mediante broadcast, ¿vale? A toda la red, ¿vale? A toda la red. Con lo cual el resultado es que la base de datos, el mapa de la red, es el mismo en todos los nodos, porque todos los nodos reciben los mismos paquetes, ¿vale? Como todos los nodos reciben los mismos paquetes, todos los nodos tienen el mismo conocimiento de la red. Algo que no ocurría en vector de distancias, porque en vector de distancias los nodos reciben vectores distintos, vectores de distancias solo de los vecinos, ¿vale? Bien. Luego, además, otro mensaje importante en OSPF es precisamente el mensaje que me permite a mí como nodo saber quiénes son mis vecinos, porque yo primero he dicho que envío mensajes LSA a todos los nodos de la red, y en ese mensaje anuncio todos los enlaces que tengo yo. Es decir, yo primero, previamente, debo saber qué vecinos tengo. Eso se realiza con mensajes hello. Es decir, yo cada cierto tiempo envío por todos mis enlaces un mensaje de hola, ¿vale? Es decir, hola, yo soy fulano, y el otro vecino me contesta, hola, pues yo soy tal. Entonces, una vez que yo ya sé quiénes son mis vecinos, con esa información puedo enviarla en los mensajes LSA, ¿vale? Bien, vamos a terminar con SPF hablando de las áreas. Decíamos que una de las grandes o de las características importantes de SPF, si queréis, hacemos un descanso, sí, pues la 1 menos 5, hacemos un descansito antes, si porque esto me va a llevar a lo mejor 10, 15 minutos, vale, pues descansamos 10 minutitos, hasta ahí 5 y retomamos, ¿vale?
Bueno, habíamos quedado en que OSPF, una de las características más destacables de OSPF, era la posibilidad precisamente de asignar o de crear un nivel adicional de jerarquía, ¿vale? En OSPF se puede configurar un sistema autónomo jerárquicamente en áreas, ¿vale? Realmente, en la forma de implementarse, son dos niveles de jerarquía los que permite OSPF. Habrá un área backbone, que es el área 0, que se identifica por todos ceros, el área backbone, y colgando de ese área backbone están todas las demás áreas locales, que están conectadas o bien directa o indirectamente a ese backbone. ¿Qué es en OSPF un área? Bueno, pues realmente al dividir en áreas estamos haciendo un poco algo similar a lo que estamos haciendo en los algoritmos al dividirlos jerárquicamente en intradominio e interdominio. En cada área se puede ejecutar un algoritmo OSPF de forma independiente al resto de áreas, de tal forma que, si recordáis, una de las características de un algoritmo OSPF de estado de enlace es que se hace broadcast, ¿de acuerdo? Al hacer broadcast a todo el dominio, si el dominio es grande, eso crea un problema de escala. ¿Qué es lo que se hace? Pues se divide el dominio en varias áreas, de tal forma que dentro de cada área solo se hace broadcast en ese área, ¿vale? Es decir, cada router de un área lo que va a hacer es enviar anuncios, LSAs, paquetes de estado de enlace, solo por broadcast. Es decir, el broadcast se limita exclusivamente a esa área. Luego, dentro de cada área hay que definir al menos un router frontera de área. Recordáis que cuando hablamos de intradominio e interdominio, en cada dominio es necesario al menos un gateway. A ver, tenéis que atender más, si no me resulta absolutamente imposible. O sea, soy 7. Y si los 7 estáis hablando entre vosotros, me resulta imposible concentrarme. Entonces os pido, por favor, que me atendáis. Si no, me resulta imposible, de verdad, concentrarme. Decía que en OSPF tenemos dos niveles de jerarquía. Por un lado está el backbone y las áreas locales. Bien, ¿qué significa esto? Lo vais a ver aquí. Bien, aquí están definidas tres áreas, ¿vale? El área 1, el área 2, el área 3, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de esas tres áreas ejecuta su propio algoritmo OSPF. Eso quiere decir que el broadcast de los paquetes de estado de enlace se limita a cada una de esas áreas, única y exclusivamente. Lo mismo que ocurría en los intradominio, que en cada dominio es necesario tener al menos un router frontera, al menos un gateway. Aquí ocurre igual, en cada área hay que tener por lo menos un router frontera, es lo que ahí llamamos área border router. ¿Veis? El área 1 tiene un área border router, el área 2 tiene otro y el área 3 otro. Son los que están pintados de azul, ¿vale? Y todos los área border router, junto con algún router más, forman el área 0, el área backbone. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero ir del área 1 al área 2, no puedo ir si no es a través del backbone. Para ir del área 1 al área 2, tengo que saber cómo llegar a mi router frontera. El router frontera a través del backbone me llevará al router frontera del área 2 y después hago un encaminamiento intraárea. ¿Veis? Es decir, realmente estoy convirtiendo el dominio en encaminamiento intraárea e interárea, de forma similar a como también se hace en Internet, ¿vale? Se replica un poco realmente la estructura. Ocurre que se utiliza OSPF en todos los casos. Dentro de cada área se utiliza OSPF y en el área 0 también, porque al fin y al cabo el área 0 es un área más. De hecho, los routers del área 0, ¿vale?, solo envían los paquetes de estado del enlace por broadcast a los routers del área 0. Veis que además de los routers frontera, pues puede haber routers de backbone, que son esos amarillos. Bueno,
son routers que ayudan a intercomunicar los distintos routers frontera entre sí, ¿de acuerdo? Y luego habrá el router rojo, sería lo que llamamos gateway, el que me permite salir del sistema autónomo y el que ejecuta BGP, el que ejecuta el algoritmo interdominio para comunicarse con otros dominios, ¿vale? Entonces ahí tenéis los 4 tipos de routers. Los routers verdes, los routers internos, bueno, son routers que solo ejecutan el algoritmo intra-área, ¿vale? Y solo se hace un broadcast dentro del propio área. Tenemos luego los routers frontera de área, que además de ejecutar su propia área, ejecutan el área cero, ¿vale? Digamos que es como si ejecutasen 2 algoritmos OSPF, el de su propia área y el del área cero. Luego tenemos los routers amarillos, son los routers backbone, bien, solo pertenecen al área cero y sirven pues para intercomunicar los distintos routers entre sí, incluido el router gateway, que siempre estará en la cero. El router gateway, que es el que me permite salir a internet, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, veis que el área backbone es aquella a la que están conectadas todas las demás áreas, ¿vale? Y cada área debe tener al menos un router de frontera de área, al menos uno, puede tener varios, pero al menos debe tener uno. El área cero los incluye a todos, ¿vale? Las rutas intraárea han de ser óptimas, van a ser óptimas. También ocurre, bueno, eso ocurre también en el área backbone, por supuesto. Fijaos que aquí el área cero no es más que un área más, que incluye a todos los demás, a los routers frontera, pero es un área, ¿de acuerdo? Bien, esto, el introducir jerarquía en el propio dominio, pues tiene las mismas ventajas que tenía un poco el encaminamiento jerárquico. O sea, fundamentalmente me permite escalabilidad, es decir, me permite desde luego tener sistemas autónomos de mediano y casi gran tamaño, le permite a un ISP, que antes a lo mejor pues tenía que plantearse la posibilidad de dividirse entre 3 sistemas autónomos, decir, pues no, soy un único sistema autónomo de 3 áreas, es la idea un poco. Es más fácil aislar fallos, porque estamos separando los nodos en áreas, ¿vale? Entonces los problemas pueden estar centrados en un área. No es lo mismo ejecutar un algoritmo de encaminamiento por área, que me permite más fácilmente aislar el fallo, que ejecutar un único algoritmo de encaminamiento en toda la red, ¿vale? Permite aplicar políticas de preferencia de rutas. Lo que sí es verdad es que se puede perder optimalidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, para ir de un router del área 1 a otro del área 2, podría resultar posible que hubiese un camino más corto, que no fuese a través del backbone, ¿vale? Y bien, no se consideran esas rutas. Ya digo, solo se consideran rutas que pasan por el backbone, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar, para terminar este tema del encaminamiento en Internet, con el encaminamiento interdominio, que está, digamos, realizado por un único protocolo, que es BGP, ¿vale? Bien, primero hablaremos de que en los protocolos de encaminamiento interdominio, también denominados Exterior Gateway Protocol, porque es aquel protocolo que se ejecuta más allá de los gateways, más allá de los routers frontera. Fijaos que una característica de es que en vez de hablar de obtener una ruta óptima, hablamos de obtener una ruta buena, una ruta buena, porque aquí las restricciones administrativas, las políticas de encaminamiento juegan un papel mucho más importante, ¿vale? Lo que decíamos antes, puede ocurrir que cierto sistema autónomo, ¿vale?, no quiera o no pueda pues encaminar tráfico pues por otro sistema autónomo. Por ejemplo, es bastante habitual que pues en España hay varios ISPs. Probablemente para ir del ISP1 al ISP3 pues hay una ruta óptima por el ISP2, pero el ISP2 porque les digo, oye, mira, yo lo siento, pero si no me pagas no te dejo pasar todo tu tráfico por aquí. Claro, ya sé que a ti te encantaría llevar todo el tráfico de ISP1 a ISP3 por ISP2, pero ISP2 tiene un dueño y un coste, y llevar tráfico de tránsito cuesta dinero, ¿vale? Entonces, normalmente
se producen acuerdos de intercambio de tráfico entre ISPs. Si hubiese algún acuerdo de tráfico, pues se podría utilizar esa ruta, pero puede ocurrir que no haya ese acuerdo, que a ISP1 le parezca abusivo el coste que ISP2 le exige por llevar tráfico de tránsito. Normalmente, entre ISPs de tamaños similares, los acuerdos de intercambio son habituales. Pero claro, ya cuando uno es mucho más grande que el otro, normalmente no es tan fácil llegar a acuerdos de intercambio. Entonces, bueno, hay restricciones administrativas, políticas de encaminamiento. Incluso tiene que ver con temas de política, lo que hablábamos antes, el tema de países que no tienen relaciones. Yo no me imagino tampoco cómo estará Internet si un router de Corea del Norte está comunicado con uno de Corea del Sur. Pues seguramente no, ¿verdad? Seguramente el tráfico dé una vuelta para esquivar Corea del Sur y viceversa. Pues este tipo de cosas son mucho más importantes que la optimalidad en los protocolos de encaminamiento interdominio, ¿vale? De ahí que hablemos de obtener una buena ruta. Bien, una vez dicho esto, el estándar de facto para encaminar interdominio en Internet es BGP, que ya está en su versión 4. BGP versión 4. BGP, que son las siglas de Border Gateway Protocol, y cuya norma está recogida, o cuyas especificaciones están recogidas en el RFC 4271. Como podéis comprender, BGP es quizá el protocolo más crítico en Internet, porque claro, si BGP falla, falla todo, falla Internet, dejan de ser alcanzables subredes. Es un protocolo fundamental, pero es tan fundamental como complejo. Es un protocolo tremendamente complejo. Por eso nosotros nos vamos a quedar muy en la superficie de BGP. Es un protocolo tremendamente complejo. Es decir, los administradores de sistemas autónomos, uno de sus grandes caballos de batalla es acabar de entender todas las posibilidades y todas las complejidades de BGP. Decíamos de BGP que era un vector de caminos, o vector de distancias, ¿de acuerdo? Es un vector de distancias, es similar, vamos a ver en qué es similar. Es similar, primero, porque los nodos, en vez de intercambiar información sobre costes, recordáis que cuando hablamos de vector de distancias, realmente decíamos que lo que intercambiamos era, o lo que enviábamos a nuestros vecinos, era la distancia, ¿vale?, a un conjunto de nodos de la red, o a todos los nodos de la red. Bien, aquí no intercambiamos costes, simplemente intercambiamos información sobre rutas, sobre rutas. Vamos a ver cómo. BGP, por tanto, vamos a ver que nos ofrece un mecanismo para realizar tres tareas básicas. Primera tarea, lo primero que tengo que averiguar como sistema autónomo, es decir, soy un gateway, soy un router frontera, ¿de acuerdo? Soy uno de los que está ejecutando ese algoritmo y soy responsable, por tanto, de comunicarme con mis vecinos. Entonces, lo primero es averiguar de mis vecinos qué subredes son capaces de alcanzar a ellos. Ellos me van a enviar información, es decir, yo puedo alcanzar la subred X, la Y, la Z, yo puedo alcanzar la J, la K, la L. Entonces yo, con esa información, ya averiguo que a través del AS2 puedo alcanzar las subredes X y Z, y a través del AS3 puedo alcanzar las subredes IJK. ¿Vale? Entonces, primero, obtengo información de mis vecinos, a ver qué subredes son alcanzables para ellos y pasan a ser alcanzables para mí. ¿Vale? Una vez tengo eso, disemino esta información a mis routers internos. Una vez que yo me he enterado, pues esa información se la paso a todos los routers. Es decir, le digo a los routers de mi dominio, oye chicos, ya sé llegar a X y Z y a IJK, venid por mí. ¿Vale? Puede ocurrir, como decíamos antes, algo de este estilo. ¿Vale? Yo soy el AS1 y tengo, por ejemplo, dos routers frontera. ¿Vale? Aquí tengo AS2 y aquí tengo AS3. Aquí estaría, por ejemplo, la subred X. Y aquí estaría, por ejemplo, colgada en algún lado la subred Y.
por complicarlo un poco. Y aquí tengo, por ejemplo, una subred A, ¿vale? Por ejemplo, es el router J y el router K, ¿vale? Por ejemplo, este es el router L y el router M, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que voy a ver si voy a hacer así para que veáis un poquito el tema. L le dice acá que es alcanzable la subred X a través de él. Y esa misma información, ¿vale? Esa misma información sobre la red X la pasamos acá, a J. Y J lo que va a hacer es decir, oye, que yo puedo alcanzar a X. Y K va a decir a todo su dominio, oye, que yo puedo alcanzar a X. Entonces los routers dicen, que yo puedo ir a X por J y por K. ¿Con cuál me quedo? Con el más corto. Con lo que el algoritmo de encaminamiento diga que es más corto. Es decir, este router A va a decir, ¿qué me cuesta menos según mi algoritmo de encaminamiento intradominio? ¿Ir a J o ir a K? Ir a J. Pues elijo J como ruta para ir a X. ¿Vale? Así es como funciona. ¿De acuerdo? Por eso decimos que determinamos buenas rutas hacia las subredes basándonos en esta información que nos envían los routers frontera y en la política del sistema autónomo. También influye la política del sistema autónomo, ¿vale? Porque vais a ver, como vamos a decir después, que a lo mejor, por ejemplo, ocurre esto, imaginaos, ¿vale? Ocurre esto, este publica X, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y K dice, tengo X alcanzable por M, tengo X alcanzable por L. Esto es Corea del Sur, esto es Corea del Norte. Este dice, ni caso. La que propago hacia adentro es simplemente esta, ¿vale? Es decir, los routers, frontera, filtran información. Es decir, deciden qué envían hacia adentro, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de que esas buenas rutas también dependen en parte de la política del sistema autónomo, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, un pequeño ejemplito que creo que lo tengo por ahí. Bien, en BGP se utilizan para interconectar los routers, se utilizan sesiones TCP. Bien, que una sesión TCP, pues simplemente una conexión, ¿vale? Una conexión entre punto a punto, extremo a extremo, entre dos routers. De hecho, puede ocurrir que las conexiones TCP o las sesiones TCP no coincidan con la red física. Por ejemplo, vamos a ver un caso. Yo puedo tener esta red física, ¿vale? Esto sería otro sistema autónomo. Puedo tener esta red física, es decir, este es un enlace de verdad ante este es un enlace de verdad, pero en cambio, desde el punto de vista de BGP, lo que importa no son los enlaces físicos, sino las conexiones TCP establecidas. Es decir, yo puedo crear aquí una, a ver cómo lo pinto yo de alguna forma, así, y puedo también crear una conexión entre este y este. Entonces, es como si estuvieran comunicados. Y es más, fijaos, este no está comunicado con este, pero podría, a través de una conexión TCP, yo puedo hacer una sesión TCP entre este y este. Entonces, desde ese punto de vista sería vecino igual, ¿vale? Es importante esto, que en BGP el concepto vecinos hace referencia a que haya una conexión TCP creada entre ellos. Por eso se hablan de sesiones external y secciones internal, ¿vale? Las conexiones external son conexiones TCP establecidas entre gateways, con independencia de que haya o no conectividad física. Física me refiero a que haya de verdad un enlace punto a punto, o un enlace punto a multipunto. ¿Vale? Es una sesión, de hecho es permanente, es una conexión, las establecidas, las externas son conexiones permanentes. Y lo mismo ocurre con las internas, ¿vale? Hay conexiones TCP establecidas entre routers de un mismo sistema autónomo, y se utilizan esas sesiones TCP para el anuncio
hacia adentro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pero ya insisto en que no tienen por qué coincidir con conexiones físicas, realmente. ¿Qué es lo que se anuncia en un anuncio BGP? Pues un prefijo que es un prefijo CIDR, ¿vale? Y una lista de atributos. O sea, el paquete, en vez de enviar, ahora vais a ver qué son esos atributos, que fundamentalmente son 3, vais a ver. Es decir, el vector de distancias pasa a ser un vector de caminos. Antiguamente, cuando hablamos de vector de distancias, pues teníamos una lista de prefijos y unos costes, ¿verdad? Bueno, pues en BGP, en vez de prefijos y costes, lo que tenemos es prefijos y un conjunto de atributos, que no son costes. Lo vamos a ver ahora. Concretamente, son estos 3. El tributo ASPath, en esencia, sin mucha historia, es la lista de sistemas autónomos que va atravesando el paquete. Es decir, este genera el paquete y dice, yo soy AS3, y lo manda aquí. Este añade al paquete, yo soy AS1, y lo manda para aquí. Y este ya recibe un paquete que pone AS3 y AS1. Es decir, sabe por dónde ha ido el paquete, ¿vale? Sabe, por ejemplo, imaginaos este caso, el paquete este que viene por aquí vendría con el prefijo X, y el ASPath pondría AS3, AS2, ¿veis? Entonces este señor sabe que esa subred X es alcanzable por AS3 y por AS2, ¿vale? Realmente es la forma de ir añadiéndote tú a ti mismo dentro del propio paquete de estado, vector de caminos. Entonces, el atributo ASPath es la lista de los sistemas autónomos atravesados por ese anuncio. Entonces, cuando un anuncio atraviesa un sistema autónomo, este añade su número. No sé si os lo dije, pero bueno, bueno, sí, lo pone ahí. El número ese del sistema autónomo es un identificador único asignado precisamente a nivel mundial por RIPE. El mismo organismo que asigna las direcciones IP también asigna números de sistema autónomo a los ISPs y sistemas autónomos globales. Entonces es un valor único, ¿de acuerdo? Es un valor único. Bien, si tú, por ejemplo, podría ocurrir, imaginaos que este anuncia por aquí A, ¿vale? Este anuncia por aquí la subred A, ¿de acuerdo? Ese anuncio vendrá por aquí, y ese anuncio volverá a subir por aquí, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Que ese anuncio lleva AS1, AS2, AS3, cuando llega aquí le dice, hombre, yo ya estoy. Pues obviamente es un paquete que ha dado la vuelta. Entonces, cuando un router ve que su número de sistema autónomo ya está en la lista de la ASPath, ese paquete lo tira, lo rechaza. ¿De acuerdo? ¿Vale? No tiene sentido que siga enviándoselo a los vecinos, porque ya ha sido enviado, es un paquete duplicado, ¿vale? Luego tenemos el atributo NextHop, que como su propio nombre indica, no puede ser otra cosa que la dirección IP del router, que se utilizaría como siguiente salto, ¿vale? No tiene mayor historia. Es decir, cuando tú envías por aquí el A, estás dando tu IP. Dices, la subred A es alcanzable, pongo la lista tal y mi IP es esta, ¿vale? El NextHop, porque así a este le estás diciendo que vaya por ahí, ¿de acuerdo? Y luego, este atributo, que fundamentalmente, el atributo de preferencia local, que fundamentalmente se utiliza por el tema de las políticas, por el tema de las políticas. La idea es que cuando a mí me llegan varias rutas para un mismo prefijo, yo les puedo dar pesos distintos, ¿vale?, a la hora de enviarlos hacia adentro y hacia los demás, ¿de acuerdo?, para que ese valor se tenga en cuenta de alguna manera. Vamos a ver cómo. Este es un ejemplo de un anuncio BGP. Por ejemplo, ahí tenéis que AS1, ¿vale?, anuncia la subred X a AS10, ¿vale? En el camino ASPath, ¿qué pondrá? Pues 1, porque yo soy el 1. En el camino NextHop pondrá la dirección IP de mi interfaz, por la que estoy enviando, que es esa azul ahí, ¿vale?, que es la interfaz 1A10A. Pero además, ese mismo paquete, ese mismo anuncio,
lo enviará desde 1B, ¿verdad? Exactamente. Si el router 1B también envía ese mismo paquete a ese path 1, NextHop, mi IP 1B, en este caso la IP 1B10A. ¿Lo veis? Bien, ahora fijaos, por ejemplo, en AS3, ¿vale? ¿Qué anuncia AS3 hacia el 45? Bueno, pues anuncia el AS Path, que será 1, 10, 27, 3, todos los sistemas autónomos por los que voy atravesando. ¿Y cuál será el NextHop? Pues esa IP de la interfaz 3A a 45A. También le llegará, seguramente, uno desde AS27, ¿vale? Desde AS27. En ese caso, el algoritmo BGP lo que hace es elegir la ruta que menos sistemas autónomos atraviesa, ¿vale? Es una especie de algoritmo de vector de distancias donde se considera que cada salto es un sistema autónomo. Entonces, cuantos menos saltos des, pues es el camino más corto, ¿eh? Por eso hablamos de ruta buena, ¿vale? Creo que eso lo tenemos dicho aquí. Ahí tenéis el algoritmo de selección de rutas. ¿Por qué? Porque va a ocurrir que un router, obviamente, pueda descubrir varias rutas hacia un mismo prefijo. Bastante probable, lo acabamos de ver, ¿eh? Primero, lo primero que se hace es fijarse en ese valor de preferencia local que dijimos, ¿vale? Entonces, de hecho, cuando por ejemplo, por aquí llega una ruta hacia X y por aquí llega una ruta hacia X, ¿vale? Cuando la propaga hacia adentro, dice, pues a mí, yo quiero elegir esta. ¿Por qué? Pues porque esta es peor, o este me cobra más, o por lo que sea. Le da más peso a esta, aunque sea peor. Porque económicamente le resulta mejor, por ejemplo, este sistema autónomo. Entonces, a todos sus routers le dice, oye, mientras esté operativa esta, utiliza esta, ¿vale? Entonces, en ese caso, el resto de routers elegiría esa, ¿de acuerdo? En caso de que el valor de preferencia local sea igual, es cuando se elige el AS Path más corto, ¿vale? Pero fijaos que se le da más importancia a la política, a norma 1 de selección, que al que sea bueno o malo, que sería la segunda norma. En el caso de que dos rutas tengan el mismo número de saltos, es cuando efectivamente nos quedamos con la ruta que tenga el next hop más próximo, teniendo en cuenta el algoritmo intradominio, lo que decíamos antes. Si yo, para ir a una determinada subred, en este caso no porque no habría empate, ¿no? Claro, aquí se escogería, por ejemplo, esta ruta porque tendría el camino más corto, porque solo atraviesa un sistema autónomo. Pero si, por ejemplo, aquí en medio hubiese otro sistema autónomo, ¿vale? Estos routers recibirían dos rutas con dos saltos y se quedarían, pues, con aquella que tuviese el next hop más próximo, ¿vale? Por ejemplo. Pues, bueno, lo que yo creo que lo entendéis, pero sería algo así. Bueno, creo que tengo ahí un ejemplito después. Sería algo así. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a llamarle J. Aquí estaría la subred A. Este sería el sistema autónomo 1. Este sería el 2. K. ¿Vale? Bien, tengo aquí la subred X, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esta subred X se anuncia por aquí, ¿vale? Entonces aquí sería, bueno, este es el 1, el 2, el 3 y el 4, por ejemplo. Entonces, por aquí mandas X3, ¿vale? Ese X3 se envía por aquí con X23, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por aquí
se envía también ese X3 y por aquí se enviaría un X43, ¿vale? Entonces, hacia adentro se propaga esta ruta y se propaga esta ruta. Suponiendo que ambos le ponen el mismo valor de preferencia local, ¿vale? Los dos tendrían dos saltos, ¿vale? ¿Qué haría este router A? Pues elegir el host L o J más próximo. Pues en este caso, por ejemplo, podría ser L, ¿vale? Sería la tercera norma, ¿vale? El next hop más cercano sería L, ¿vale? Así sería como funcionaría. Como os dije antes, un gateway, por ejemplo, J o L, pueden filtrar, es decir, pueden decidir si aceptan o no una ruta que les anuncian por dos motivos, fundamentalmente. Hay alguno más. Por ejemplo, uno muy importante, si tú quieres evitar que tu tráfico atraviese alguno de los sistemas autónomos incluidos. Por ejemplo, este viene por 4.3, este viene por 2.3. Para mí, ISP2 es non grato. Pues, ¿qué hago? Filtro. No envío nada. Entonces, para el resto de mi dominio solo existe esta ruta. ¿Vale? Una. O, por ejemplo, también puede ocurrir que ya para mí, imaginaos esto, que existiese esta ruta, y por aquí llega una X3, ¿vale? J la propaga, le llega esta, y dice, ¿y para qué voy a enviar una de dos saltos si ya sé una de un salto? ¿Para qué voy a...? O sea, si ya sé que nadie la va a usar, pues no la enviaría. Y es más, en cuanto la recibiese L tampoco la enviaría, la que recibe de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí se considera que el coste de un sistema autónomo es más que el coste de un salto interno. Es decir, es preferible este salto a este salto. Bueno, por cuestiones económicas, por mil historias. Es decir, tú para empezar, probablemente entre L y J tengas un enlace de elevadísima capacidad, y atravesar todo esto seguramente lleva bastante más tiempo, ¿vale? Siempre se prefiere comunicación local, aunque sean 4 o 5 saltos, porque tú seguramente tienes tu sistema autónomo totalmente optimizado, que atravesar sistemas autónomos. Atravesar sistemas autónomos siempre implica coste, o bien porque tienes que pagar al sistema autónomo que te lo lleva, ¿vale? O bien porque tienes algún tipo de acuerdo de intercambio. Pero al final ese acuerdo de intercambio implica que tú también le tienes que llevar tráfico a él, lo cual también te cuesta a ti dinero. ¿De acuerdo? De hecho, nosotros nos podemos considerar pequeños sistemas autónomos en casa, lo somos, ¿verdad? Y pagamos por utilizar un sistema autónomo, pagamos por conectarnos a un router, ¿vale? Realmente no es así, porque nosotros no somos un sistema autónomo con un número, sino que todo lo contrario, pertenecemos a un gran sistema autónomo. Realmente nosotros pertenecemos a ese sistema autónomo, pero bueno, es así, ¿no? Vale, tengo aquí, creo, déjame ver, un pequeño ejemplillo, ya por aquí, sí. Tenía un ejemplo de RIP, pero bueno, ese no, es para que veáis. Son dos transparencias cogidas directamente. Dime. El sistema autónomo, si tú en tu casa tienes contratado internet con Telefónica, por ejemplo, Sí. el sistema autónomo que tiene Telefónica, Sí, total. ¿ese nivel sería, por ejemplo, toda la provincia de Pontevedra o sería...? No, es España. Hombre, no me atrevo a decir exactamente cómo está, pero a lo mejor podría ser incluso a nivel mundial. La red telefónica a nivel mundial, claro, porque probablemente tenga OSPF, muchas áreas, un área por país. No me atrevo a decirlo, o sea, no lo sé exactamente. A ver, puede ocurrir dos cosas, o que Telefónica sea todo un sistema autónomo. Bueno, lo podemos saber buscando los números de sistemas autónomos, están registrados, nos podemos ver cuántos tiene. Si tiene Telefónica uno solo, eso lo podemos averiguar, Eso lo podemos averiguar.
Mira, es un ejercicio que podéis hacer. Si tiene un número solo, pues ya sabéis lo que está ocurriendo, que tiene multiárea, segurísimo. Y si tiene varios sistemas autónomos, pues nada, pues va al interdominio. Normalmente es mucho más fácil para ellos utilizar un único sistema autónomo, porque ir al interdominio te puede crear más problemas. Normalmente los sistemas autónomos, los ISPs, prefieren utilizar OSPF multiárea. Es más habitual ver eso que no dividir en varios sistemas autónomos. Aunque a veces, ya digo, cuando eres monstruoso, por ejemplo, sí, monstruoso es los ISPs nivel 1, los Tier 1, que hay unos 7 8 en el mundo, esos tienen cobertura prácticamente mundial, ¿vale? Y esos sí que típicamente tienen varios números de sistema autónomo, ¿vale? Pero bueno, porque son los grandes manejadores del negocio también, ¿vale? Y ellos están todos interconectados entre sí. Telefónica es un ISP Tier 2, Tier 2, ¿vale? No es un nivel 1. Entonces no... yo creo que los nivel 2 utilizan más bien OSPF multiárea, y los nivel 1 es probable que tengan varios números de sistema autónomo, pero lo podemos saber fácilmente. Bueno, como os decía, por repasar un poco BGP con estos pequeños ejemplos que están sacados directamente del Kurose, son las transparencias hechas directamente del Kurose. No me estoy a introducirlas porque ya sabéis inglés. digo yo, no sabéis inglés. Bueno, aquí tenéis pintadas sesiones BGP. Fijaos que es importante esto. En BGP se consideran vecinos aquellos nodos, ¿vale?, con los cuales estamos comunicados a través de una sesión TCP, ¿vale? Bien sea esta externa, entre routers gateway, bien sea esta interna, entre un router gateway y los routers de su área, ¿vale? Entonces, una sesión BGP, pues son dos routers BGP que intercambian mensajes entre ellos, ¿vale? Puede utilizarse, como decíamos, para anunciar caminos a diferentes destinos, mediante un protocolo de vector de caminos, que es similar, como visteis, al vector de distancias, y, pues por ejemplo, cuando AS3 anuncia un prefijo a AS1, está diciendo dos cosas. Primero, que le promete que llevará sus datagramas hacia ese prefijo, ¿vale? Y, segundo, que AS3 puede agregar prefijos, lo que decíamos antes, ¿vale? Es decir, si tú internamente tienes 4 subredes de prefijo 24, pero que los 22 primeros prefijos son el mismo, realmente solo anuncias, ¿vale?, una subred de prefijo 22. BGP soporta CIDR para ello, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenéis las sesiones eBGP, ¿vale? Las sesiones eBGP las tenemos marcadas con una raya de trazo grueso, y las sesiones IBGP, es decir, las internas, las tenemos a través de una línea de trazo intermitente, de alguna forma. Insisto, no tiene por qué haber conexión física entre 1C y 1D, por ejemplo. Podría no haberla, ¿vale? Basta con que haya una sesión IBGP creada, ¿vale? Por ejemplo, tal como tenemos ahí, yo utilizo una sesión eBGP entre 3A y 1C, ¿vale? Y lo que estoy informándole a S1 es sobre los prefijos que yo tengo, ¿eh? Los prefijos que yo tengo. Por ejemplo, 1C, una vez sabe eso, puede utilizar las sesiones internas para distribuir los prefijos que le ha dicho a S3 para todos los routers suyos, ¿de acuerdo? Y, a su vez, comunica esa información a otro sistema autónomo, a AS2, ¿vale? Entonces, AS1 recibe de AS3 información sobre las subredes de AS3. Esa información la distribuye por sesiones IBGP a su sistema autónomo. Y después, una vez llega a 1D, en este caso, la anuncio también hacia afuera, haciéndole saber al sistema autónomo 2 que puede alcanzar al sistema autónomo 3, ¿de acuerdo? Y cuando un router aprende un prefijo, pues simplemente
va a la tabla de reenvío, que ya conocéis cómo es, como siempre, y en la tabla de reenvío se añade siempre lo mismo. Prefijo, siguiente salto. Prefijo, siguiente salto. No tiene mayor historia. Bueno, pues con esto terminamos la clase. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Todo ha quedado todo clarísimo y súper bien explicado, ¿no? Bueno, pues muy bien. La semana que viene tendremos como una clase